Buenos días, muchachos, a los que no alcancé a saludar. Hoy corresponde a la segunda parte de, o sea, la experiencia que unificamos ya, que es el complemento de la densidad por el método de la pignometría y la absorción. Entonces, como somos poquitos, voy a hacer algunas consultas antes de partir con la presentación. Fernando, ¿tienes audio? Hola, profesor. Buenos días. Sí. Mira, nosotros conversamos acerca de el cálculo de densidad la semana pasada, ya, que correspondía a tres métodos: el método geométrico, ¿cierto?, el método suspendido y el método con parafina. El día de hoy corresponde el método de la pignometría. Y la primera pregunta: ¿qué es lo que es un pignómetro? Según lo que salía en el paper, es ¿Sí? un matraz con un ¿Ya? tapón Muy que puede tener como una capacidad mínima de 250 ml. ya. Eso. Entonces, generalmente hablamos de los 250 ml, pero nosotros cuando trabajamos en el laboratorio, trabajamos con matraces más chiquititos, ya de 50 ml. Para lo cual, dentro de la misma norma, tú mismo, Fernando, te decía que eh, había una cantidad mínima que tú tienes que depositar el mineral al interior de ese matraz o material. ¿Y de cuánto era? Es que, o sea, también salía que hablaba de un volumen que debe ser Eso, como bueno, 2 veces mayor. Ah, ya. ya. Entonces, mira, si nosotros tomamos el caso del laboratorio, que sea el matraz de 50 ml, ya estamos hablando que necesitamos el 10%, o sea, 5 gramos, ya mínimo, de mineral, ¿ya? Entonces, el uso de este elemento para el cálculo de densidad ya involucra una cosa muy importante: el tener una densidad conocida para encontrar la densidad desconocida en este caso, ya que el matraz tiene un volumen conocido y exacto, ¿ya? ¿De qué está hecho el matraz, Rodolfo? Cambiamos de persona. ¿O este pignómetro? Hola, profe. Buenos días, Rodolfo. Buen día. Eh, la verdad es que no recuerdo, profe. La- Por mí diría de- Perdón, no te escuché nada. ¿Me escucha ahí? Ahora sí. La verdad es que no me acuerdo, pero creo que eso es de vidrio. Ya, sí, efectivamente son hechos de vidrio, ¿ya? Sí. Eh, eh, ahora, ¿con qué otro elemento te dice que nosotros debemos calcular la densidad desconocida? En este caso, necesitamos una densidad conocida y una desconocida. La desconocida es el elemento pulverizado que nosotros vamos a utilizar, llámese roca, llámese lo que sea. ¿Y cuál es la densidad conocida? La del agua. La del agua, ¿ya? Entonces, efectivamente, eh, bajo ese concepto, Rodolfo, ¿qué cosa no debería suceder entre el elemento desconocido y el agua? Reaccionar. Exactamente. Si este elemento reacciona con el agua, llámese azúcar, llámese, puede ser una reacción isotérmica, cualquier cosa, ¿ya? No deberíamos usar agua. Ya, muy bien. Eh, Miguel, Hola, profe. hola, buenos días. Mira, cuando nosotros vamos a calcular esta densidad de el mineral, nosotros debemos pulverizarlo, ¿ya? Y esa pulverización se hace
¿Cómo? No se hace con un tamiz. Te voy a dar el ejemplo. Tengo un resto de testigo en la mano. Lo paso por el tamiz al tiro y va a pasar para abajo. Mm, ¿Cómo se te ocurre que debería disminuir el tamaño? ¿Ya hicieron el ramo de proceso o no? ¿O están en eso? ¿Mineralúrgico? ¿Sí? Sí. Ya, pues. ¿Y qué? Esto es aplicación directa. Cuando se disminuía, estaba el del paño, roleo. Ese era para disminuir. Eh, Y después separarlo en muestra. ya, pero partamos de la base que tú tienes una roca del tamaño de un puño. Había que... Ay, se le pegaba con un mazo para ir disminuyendo. Primero, después se seleccionaban los tamaños más pequeños. ¿Ya? ¿Y? ¿Y hasta ahí no va? Mm, Ya no te voy a apretar más. Mira, lo relevante es que si nosotros tenemos una roca del tamaño de un puño o mayor, ya lo primero que tenemos que hacer es pasar por el proceso chancado, ¿ya? Y en el ya, laboratorio el primer chancador que tenemos es un chancador de mandíbula. Después, sí. siguiendo el ciclo, teníamos un chancador de rodillo. Después Y el último, un chancador de cono, ¿ya? Y sí. finalmente viene un pulverizador. ¿Ya? Y en ese pulverizador ya uno saca el material pulverizado y eso es lo que va a pasar al final por es el tamiz que estamos conversando. ¿Ya? Entonces, bajo ese punto de vista, nosotros debemos preparar la muestra antes de utilizar un pignómetro. ¿Ya? Esa preparación es previa. ¿Ya? Entonces, tú mismo, Miguel, aquí viene una consulta. ¿Qué diferencia tú encontrarías entre la densidad que se saca por el método sumergido y la densidad que encontramos ahora por el método con parafina? Perdón, con pignometría. ¿Cómo? El- ¿Qué podrías apreciar como diferencia, ya, para mal, para bien, para mejor o peor, ya, entre el método suspendido, ya, y el método con pignometría, mediante pignometría? con pignometría es más exacto. ¿Ya? ¿Y, ¿Y qué más? Falta un detalle. Con el método suspendido, Miguel, ¿qué es lo que nosotros calculamos? ¿Cuáles son algunas de las propiedades que calculamos? Aparte de la densidad. ¿Qué podríamos calcular? Volumen. ¿Ya? eh, porcentaje de porosidad, ¿o no? Perfecto, eso, la porosidad. Y ahora, con el método con pignometría, ¿podríamos determinar la porosidad? Mm, con pignometría. ¿Se te ocurre? No. Ya. Entonces,
esa es una de las grandes diferencias. No está puesto en ningún lado, ¿ya? Pero ustedes tienen que verlo de acuerdo, son criterios que uno va usando. Por ejemplo, ustedes tienen una muestra de mano, ¿ya? Que esa muestra de mano puede venir con diaclasa, alguna fractura, porosidad, etcétera, ¿ya? Una mezcla de minerales. Y a esa muestra de mano yo la puedo hacer por el método sumergido y voy a encontrar ese promedio, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre? Si nosotros pulverizamos esto, ¿ya? ¿Qué va a pasar con los poros? Van a tender a desaparecer, porque estamos pulverizando bajo, ¿cuántas mallas? Yo leí y dice que la número 8. Pero, no, ¿y eso en cuántas mallas son? También es número 8. Ay, se me lo sabía. Ya te estoy preguntando mucho, ya voy a cambiar. José. José, José. Me ¿Cuántas tocó, son las, profesor. sí, ¿cuántas son las mallas que debe tener el tamiz, que dice el tamiz de tu compañero? Sí, el tamiz número 8 y estoy buscando acá en la serie de Taylor a cuántas micras corresponde. Ya, esa es la pregunta. Bueno, búscala y ahí seguimos conversando. Ya, Ya, pregúnteme, no, profe. entonces, No lo podía encontrar. entonces existe Parece una que la tengo. existe una correlación general, ¿ya? Entre los cálculos de densidades. Nosotros en el laboratorio le mostramos generalmente esas cuatro, ¿ya? Existen más. De hecho, se puede calcular la densidad mediante un matraz que se llama el matraz de Le Chatelier, ¿ya? Generalmente se usa para cemento, pero también se puede usar para el cálculo de algún mineral. Entonces, tenemos una variedad de cálculo de densidades, pero generalmente uno va verificando ciertas densidades de acuerdo a los diferentes métodos. Y me explico. El más roughly, el más simple, ya el método geométrico. Si no se puede geométrico, vamos a ir por el método de la parafina. Si no puedo parafina, perdón, siempre voy a poder parafina, pero si no, sumergido. Y después viene parafina y finalmente, para comprobar cualquiera de los dos anteriores o los tres anteriores, yo puedo usar la pignometría. Ya es excesivo, pero se podría dar el caso, si que hay alguna duda, podría usar cualquiera de esos tres, cuatro, ¿ya? Entonces, Eran 2380 micrones, por favor. 2200, o sea, 200 más, malla Claro, 200, ¿no? claro. Ya. La malla Entonces, bueno, 200 y la 9. ya, perfecto. Hay algunos, tal como se lo acabo de preguntar, uno como ingeniero al final dice, bueno, ¿qué me andar aprendiendo las millas, las micras, las mallas si no estoy no voy a trabajar en eso, ¿ya? Pero hay algunos datos que uno debería manejar en forma genérica, ¿ya? Yo no me lo sé, por eso se lo pregunté a ustedes, pero hay algunas mallas típicas, la malla de 200, la malla... no soy especialista en eso, ¿ya? Pero no está de más siempre saber uno que otro. Ya, esa es como, esa fue la introducción, ¿ya? Entonces ahora voy a mostrarles la presentación. Compartir pantalla. Domi, esta presentación tú la tienes, ¿cierto? Sí, profe. Para que después se la comparta a tu Sí. colega y compañeros. Ujú. Ya, entonces, estábamos aquí, ¿ya? Esos eran los tres métodos de la semana pasada, ¿ya? Y ahora llegamos al método del cálculo de la densidad por pignómetro de agua, ¿ya? Entonces, voy a mostrar. Ahí está. Ese es un pignómetro, ¿ya? Es un matraz de vidrio con tapa, tal como lo dijo alguien ahí, ¿ya? Entonces, para el cálculo de la densidad del elemento desconocido, ya nosotros necesitamos cuatro datos. ¿Cuáles son esos cuatro datos? Primero, necesito tener el valor de
la masa de este matraz, ¿ya? Con tapa sobre la balanza, ¿ya? Luego necesitamos tener el valor de ese pignómetro, ¿ya? Con la muestra de material al interior de este matraz, ¿ya? Con tapa y lo masamos sobre la balanza. El tercer dato, necesitamos este mismo matraz con muestra, con agua y tapa sobre la balanza. Y finalmente el matraz con agua destilada sobre la balanza, ¿ya? Con esos 4 datos, nosotros vamos a hacer una combinación matemática y vamos a encontrar bajo esa fórmula que aparece ahí, ¿ya? El resultado de la densidad, en este caso, del elemento desconocido que es esa densidad. Un segundito. Cuando, a ver, a ver, ¿a quién no le preguntaba? Fernando parece. A ver, ¿a quién no le pregunté? Sergio. No sé si tiene audio o no tiene audio, pero si tuvieras que un matraz, en este caso de 250 ml, como decía la norma, ¿cuántos gramos de mineral debería yo proceder a poner dentro de esos 250 ml? Debe ser menos de 500 gramos más o menos. A ver, espérate, si tengo 250 ml, ¿me caben 500 gramos adentro, no? No, entonces debe ser menor a eso, sí. Sí, estamos claros que es menor, pero ¿cuánto? Mira, calculo de la siguiente forma. Si nosotros teníamos 50 ml, usábamos máximo 5 gramos. Y ahora tenéis 250 ml. Debe ser como 7 más o menos. ¿7 gramos? Sí. Creo que es muy poco, pero piensa que asocia el gramo a centímetro cúbico, ¿ya? Y el centímetro cúbico a ml. Entonces, si yo dije que en 50 ml usamos 5 gramos, ¿ya? Ah, ya, 25, sí, me confundí. Ya estamos claros, ¿ya? Entonces, tomen siempre como el 10% del valor del matraz y lo colocan en gramos, ¿ya? Es el dato en la regla del dedo como máximo, como tope, ¿ya? Entonces, puede ser para menos, pero no para más, ¿ya? También no para mucho menos, ¿ya? Esa es como la regla que tienen que ustedes trabajar. Entonces, acá está el proceso. Oh, perdón. Acá está el proceso en el cual yo les comenté que nosotros pulverizábamos la muestra. Teníamos un chancador, ¿cierto? Después tenemos el chancador de mandíbula, ¿cierto? Rodillo. Después viene uno de cono. Y finalmente viene un pulverizador. Aquí faltó. Y después del pulverizador, nosotros tomamos ese material y lo depositamos dentro de este piquinómetro. ¿Ya? Ya. Y antes de pasar a la que viene, Domi, en esta presentación viene con un error y va a tener que modificarlo, ¿ya? Que es la fórmula del cálculo de o sea, la El que delta de viene. masa, ¿o no? No, Ah, ya. el cálculo de la densidad con parafina. Está repetida ese slide con ese. Ya, Se repitió y ahí falta el cálculo de densidad con parafina. Ya. ya. Entonces, ahora le vamos a preguntar a alguien más.
A Miguel le pregunté. ¿Quién no le preguntaba, muchachos? Que levante la mano. O que me diga. Que se me desordenaron, donde se cambia la pantalla. Ya, bueno, voy a partir de nuevo. Acá viene. Ya, Rolando. Pero no importa, contesta por el. Contesta por el chat. ¿Ya? Mira, nosotros dentro del cálculo de estos sólidos que nosotros usamos en trigonometría, ¿ya? Para calcular esta densidad, hay una parte que en la experiencia anterior era el cálculo de la densidad por el método de recubrimiento con parafina. Pero, ¿qué ocurre si nosotros no sabemos la densidad de la parafina? La vamos a calcular por el método de la pignometría, ¿ya? Como complementario del otro método, ¿ya? ¿Y cómo lo harías? Siguiendo ese mismo procedimiento. No sé si me entendiste la pregunta, Rolando. Sí, correcto, eso es. Calcular la densidad de la parafina por el método de la pignometría. Sí. Ya, se podría, tal como dices tú, verificar que la parafina no tenga impureza, pero vamos a suponer que tiene impureza. ¿Ya? Vamos a suponer que tiene alguna impureza. Sergio, levantaste la mano. Sí, profe, fue un error que iba a ver el chat. Ah, bueno. Ya, son mínimas las impurezas. Pero veamos el procedimiento. ¿Qué necesito para calcular la densidad de la parafina por el método de la pignometría? Mira, ahora que interrumpió Sergio, le voy a hacer la consulta a él y después vuelvo a ti, Rolando. Sergio, ¿qué densidad tiene la parafina? Aproximadamente. Creo que 0,8. Ya, perfecto. ¿Y cuál es la densidad del agua? 1. Ya. ¿Y qué pasa si yo le echo parafina en el agua? Debería como, entre comillas, así como quedar flotando en el agua. Como... O sea, no debería, flota. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa que acaba de responder Sergio, Rolando, eh, yo no podría usar agua. ¿Qué otro elemento uso para calcular la densidad de la parafina? Porque necesito una densidad conocida. ¿Se le ocurre? ¿Se te ocurre? ¿Rolando? Ya. Como no puedo usar agua, tengo que usar algún elemento que yo conozca, ¿ya? Y tiene que ser líquido, ¿ya? Y en este caso, vamos a usar alcohol. Entonces, y el alcohol que venden en la farmacia, ¿ya? El alcohol que venden en la farmacia es un alcohol que puede ser al 70%, al 90%, ¿ya? De pureza, pero es un alcohol comercial. Al ser comercial, ese alcohol tiene una etiqueta, y con esa etiqueta uno va a la internet, ¿ya? Y como todo elemento que se vende en Chile, tiene que pasar por el Servicio de Salud Pública, ¿ya? Esa etiqueta tiene una ficha, y esa ficha trae la densidad del alcohol, ¿ya? Hice todo un seguimiento para llegar a la densidad del alcohol. Entonces, y el alcohol tiene una densidad
menor o más baja que, estoy diciendo, o más alta que la parafina. Si fuera más alta, ya la parafina flota, pero es más baja, ¿ya? Entonces la parafina, como tiene mayor densidad, va al fondo. Y ese es el objetivo de nosotros, que el material que vaya a ser calculado, ya no es que flote, sino que vaya al fondo, ¿ya? Y cuando tú hablaste de impurezas, Rolando, efectivamente se da que nosotros reutilizamos la parafina entre diferentes ensayos. Entonces queda con alguna impureza de algún elemento, llámese cualquier elemento, que puede ser metálico, pero son pequeñas impurezas, ¿ya? Entonces lo que hace que el valor de la densidad de la parafina, que a lo mejor estábamos en 0,89, puede ser en 0,90, 0,91, depende de la cantidad de impurezas que tenga esa parafina. Acuérdense que la parafina es la cera, la misma que nosotros usamos en las velas, ¿ya? Esa es la parafina sólida. Ya. Y teniendo esos datos, le vamos a preguntar al mismo Sergio, siguiendo el mismo procedimiento que nosotros utilizamos antes, este que está acá. ¿Cuál sería el procedimiento para determinar la densidad de la parafina? ¿Qué datos necesitamos? Toma este como base, Mm, ese que aparece en pantalla. necesitaríamos la densidad ese del alcohol que usted dijo. Sí, correcto. La densidad del alcohol porque necesitamos una densidad conocida. ¿Ya? Correcto. ¿Qué más? Eh, a ver, si 0,82 fuera, aproximadamente. sí, debería también ser la masa de la muestra. ¿Qué muestra? Pero pensémoslo así de las siguientes formas, Sergio. Siempre nosotros necesitamos la masa del elemento que va a pesar, que va a ser masado. ¿Ya? En este caso, el pignómetro vacío siempre se necesita, con tapa. ¿Ya? Es el número 1. Sigue avanzando. También necesitaríamos como la del pignómetro cuando, en este caso, cuando se sumerge la parafina, ¿no? A ver, nosotros estamos calculando la densidad de la parafina sólida, ¿ya? Entonces la densidad de la parafina sólida, como al ser sólido, yo la voy a pulverizar, la voy a pasar bajo cierta malla y la voy a insertar dentro del pignómetro. Entonces va a ser la masa del pignómetro vacío con tapa, la masa del pignómetro con parafina y con tapa, ¿ya? Y seguimos, avanza. ¿Qué más se te ocurre? La masa del pignómetro en este caso, con el alcohol. Correcto, sería y parafina. Sería la masa del pignómetro vacío primero, después vacío y parafina, perdón, con parafina y después con parafina y alcohol. ¿Ya? Sigamos. Y la otra sería, otro dato que podría ser es, eh, con ya dijimos la parafina, ya dijo usted con la parafina y el alcohol, ¿cierto? La Correcto, masa. ¿sí? ¿Me está quedando una sola? La masa del pignómetro, Ya así lo, solo. ya lo tenemos, ¿ya? Falta un dato nomás. Podría ser conocer también la masa de la parafina así sola. O sea, la masa de la parafina sola tú la vas a sacar por diferencia. Cuando tiene el pignómetro solo y el pignómetro con parafina, hace la diferencia y va a aparecer. ¿Ya? Entonces, pero me está faltando la masa del pignómetro con algo más. A ver si tenemos la parafina, el pignómetro. ¿Le ayudo, compañero? Sí, ahí es José. Limpiamos del pignómetro, sacamos la parafina con alcohol, la limpiamos y volvemos a llenar con alcohol.
Perfecto, eso es lo último que estaba faltando, ¿ya? Es determinar el cálculo, o sea, no determinar, es la masa del pignómetro con alcohol completo. Tal como aparecía ahí dice la masa del pignómetro con agua, ahora es con alcohol, porque el alcohol es lo que reemplazó al agua en este caso, ¿ya? Perfecto. Y con esas dos cosas que acabamos de ver nosotros, es el concepto de la determinación de un sólido ya con un elemento líquido conocido a través de la pignometría. Entonces, les voy a dejar una tareita, ya que no va a ser para la semana que viene porque es libre, sino que para la subsiguiente, ¿ya? ¿Qué es lo que es esa tarea? Esta tarea corresponde a que ustedes, a través de la pignometría, puedan determinar el valor de la densidad de un elemento soluble en agua. Por ejemplo, azúcar. Por ejemplo, sal. Entonces, googleenlo y van a decir, es otra norma CTM, que también trabaja con el concepto de elemento soluble, ¿ya? Y con pignometría. Entonces, dentro de la pignometría, también puedo determinar a través de otro procedimiento, ¿ya? El cálculo de la densidad de ese elemento soluble, ¿ya? Nosotros lo hacíamos hace unos años atrás, cuando el laboratorio, hace un año ya. Dentro de la prueba final se le pasaba a un alumno una bolsita, dos bolsitas, una con mineral y la otra venía con azúcar. Ya, si él tenía que definir la forma de determinar esa densidad, si lo hacía con agua, lo echaba a perder. ¿Ya? Ya. Sigamos avanzando. ¿Hasta ahora se entendió el procedimiento de lo que es la pignometría? No sé si... No es tan difícil, ¿ya? Pero lo hemos hecho solamente hablado. Oficialmente ustedes deberían tomar ese pignómetro, poner dentro el mineral, jugar ahí un rato con las máquinas, ¿ya? Y lo calculan. Esa es la forma de que mnemotécnicamente no se le olvide. Ahora, lamentablemente, lo estamos viendo solo por acá a través de una PPT, y les voy a pasar un par de videos más para que los vean, que están en YouTube, ¿ya? De otros compañeros que hicieron la experiencia, ¿ya? ¿Dudas hasta ahora? ¿Alguna? Sergio, ¿tiene alguna duda? No, profe, ahora entendí más bien, sí, entendí mejor. Ya, qué bueno. Ya. Entonces, pasamos... Profesor, Dime. disculpe, yo quedé con una duda sobre cuál era el objetivo de conocer la densidad de la parafina. Eso sería, por ejemplo, yo necesito conocer la densidad de la parafina si la quiero ocupar, por ejemplo, en otros métodos para calcular densidad. Sí, mira, el objetivo de determinar la densidad de la parafina es un complemento de la densidad que nosotros usamos la semana pasada. Porque la semana pasada nosotros decimos, vamos a calcular la densidad de este sólido recubriéndola con parafina, ¿ya? Pero me decían cuánto valía el valor de la densidad de la parafina, porque lo necesitaba como dato, ¿ya? Y ahora lo que tú estás viendo es cómo puedo sacar ese dato que yo usé la semana anterior. Claro, pues los 0,87 y Los 0,90. 0,87, claro, exactamente, ese valor. ¿Cómo llego a ese dato? ¿Ya? Ya está. Entonces, hay una de las preguntas yo no sé si la tocó hoy día la Domi, pero en la cual siempre usamos en controles, decíamos órdenes de mayor a menor. Ya, la densidad del granito, la densidad del agua, la densidad de la parafina, la densidad del alcohol. Ya, se lo entregaban en diferentes ubicaciones y ustedes tienen que ordenarlo, ¿ya? Y tienen que saber cuál es la que flota sobre cuál. O sea, el granito pesa más que todo, el más grande. La parafina flota en el agua,
ya significa que el agua es más grande, ya, pero la parafina se hunde en el alcohol, ya, o sea, el alcohol es más bajo, ya, entonces ahí uno puede ordenar de acuerdo a estos parámetros que nosotros estamos trabajando diferentes densidades. ¿Por qué el laboratorio se detiene tanto en el valor de la densidad? ¿Ya? De hecho, hay dos experiencias relativas a la densidad porque es sumamente importante, llámese para geotécnica, llámese para diseño minero, operación en mina, el valor de la densidad. Este pequeño dato, ustedes están moviendo tonelaje, están haciendo movimientos materiales, eso es logística, y ahí esa logística depende de este factor, ¿ya? Y lo que le estamos enseñando aquí, o sea, diferentes métodos para determinar este factor que va a ser completamente un resultado económico dentro de la faena, ¿ya? Ya, vamos a seguir avanzando. Entonces, llegamos al concepto de la absorción, ¿ya? Y Miguel, ¿qué es lo que es la absorción? Miguel, ¿estás con audio? Parece que no en este momento. Rodolfo, Sí, profe. ¿qué es lo que es la absorción? Por definición. Eh, como así, absorción como tal, profe. O ¿Sí? sea, La experiencia 4 del día de hoy venía con dos patitas. La primera patita la acabamos de terminar, que es el cálculo de la densidad por el método de la pignometría, y la segunda patita corresponde a la absorción. Y eso es, ¿qué es lo que es la absorción? ¿O qué se te ocurre? A lo mejor si no lo leíste, bueno, ¿qué se te ocurre? no, profe, no he leído, pero no sé si me ocurre algo que reacciona con algo y se absorbe. Ya, pero ¿qué significa absorber? Eso. No sé cómo explicarlo, profe. Rolando. Si no, lo puedes escribir por el chat. ¿Qué es lo que es la absorción? Profe, Dime. ¿podría ser como la acción de retener algún fluido, algún líquido? Eso. Ya, rápido. Mira, acá Rolando lo acaba de escribir ya. Es la capacidad de un cuerpo de retener sustancias líquidas. ¿Ya? Ah, ya, Entonces, ya. ¿cuál es el concepto? Y este es relevante, es que tanto en minería como en obras civiles, ya nosotros usamos como base de sustentación en las construcciones roca. ¿Ya? De hecho, han escuchado que cuando ustedes quieren construir un edificio, le colocan cimientos, ¿cierto? ¿Ya? Y esos cimientos, la función que tienen es resistir el peso del material que está encima. Ese es como en forma resumida. ¿Ya? Entonces, José, Dígame, cuando, profesor. mira, en una mina subterránea, ¿ya? Y tú estás haciendo un túnel, a veces aparece agua, ¿cierto? Sí, Y en una mina de rajo, en un rajo abierto, generalmente en el fondo del rajo a veces aparece agua, las ¿cierto? napas se encuentran, claro. Napa. Entonces, bueno, ahí me acabas de responder lo que te iba a preguntar. Estas Ah, qué aguas que perfecto. aparecen en forma subterránea son equivalentes a las napas Claro, subterráneas, ¿ya? Entonces, si una roca ya yo la tengo, absorbe agua,
en otras palabras, qué es lo que yo podría calcular de esa roca? Si tenemos la muestra y usted me dice que absorbe agua, puedo medir su permeabilidad. Correcto. Su permeabilidad, puedo ver su cantidad de poros, ¿cierto? Su Cantidad de humedad, poros, densidad, sí, volumen, distintas volumen. masas. Perfecto. Súper. Eso es como lo que nosotros hacemos, ¿ya? Ahora, supongamos que tenemos la misma roca, ¿ya? Y una la tengo con que absorbió agua, que tiene un porcentaje de humedad importante, ¿ya? Y otra es seca completamente. Y ambas rocas, yo las llevo a una prensa. Y en esa prensa se revientan. ¿Cuál crees que va a durar más o cuál va a durar menos? Va a durar más la que haya absorbido más agua. ¿Por qué? Porque me ha pasado, profesor. Ya, a ver. Intentar romper algo que haya absorbido agua como que es más resistente cuando la muestra sólida es seca, tiende a fracturarse antes. Como que ofrece menos resistencia a la compresión, algo así. O al Eh, golpe. O al revés, mira, no sé. es al revés. Es al Exactamente al revés, revés. mire. Es al revés. Mira, cuando una roca absorbe agua, ya pierde propiedades. Porque lo que hago yo, el enlace que estaba seco, lo dejo húmedo y se produce un poquito de fricción. Estaba hablando a nivel de moléculas, ¿ya? Entonces, obviamente va a aumentar su peso, ¿ya? Porque aumenta su peso en agua, el volumen sigue siendo el mismo, pero se pierden propiedades. Mira, acabamos de dar una tesis hace un par. Tengo el video, así que se los voy a facilitar para que lo vea este curso, ¿ya? De una compañera de ustedes que dio su tesis y hicimos la siguiente prueba. Nosotros sumergimos un granito una cierta cantidad de tiempo, que duró 2 meses la prueba. eh, Tomamos un granito, se perforaron 6 granitos. Esos 6 granitos de una roca que se usan en Valparaíso para el rompeola. Y esos granitos se sumergieron en agua un día, 2 días, hasta el día 60. Se llevaron a la prensa y se le calculó el módulo de Young. ¿Ya? Al calcularle el módulo de Young, que el esfuerzo de formación, ¿ya? Se vio que el módulo de Young, a medida que el granito estaba más tiempo sumergido, disminuía. Y disminuía en una forma casi lineal. Ahora, no es que disminuía mucho, sino que se producía una disminución dentro de ese módulo. Llamémoslo así, que el módulo ya en la competencia que tiene la roca, ya se hacía menos competente. Entonces, ¿qué es lo que uno podría decir? Es que si uno determina propiedades del macizo rocoso, que es a lo que nosotros queremos llegar, ya en forma puntual, en un rajo, donde tengo un nivel freático que está a los 1000 metros de profundidad, ya esa roca que está a los 1000 metros de profundidad, que si fuera la misma que está arriba, ya va a sufrir más si tiene agua que si no tuviera agua. ¿Ya? Ese es el concepto genérico. ¿Ya? De ahí vamos a trabajar en forma puntual. Ahora, ¿qué es lo que dice, a ver, Fernando? ¿Qué dice la norma para hacer este ensayo? Tomar un poquito de agua. Profe, no sé si estaría equivocado o no, pero el término de humedad se refiere a la 2216 o no. Bueno, esa es la humedad, pero estamos hablando de capilaridad y absorción. ¿Y qué norma es esa? Aparece en el programa. Ah, la 854, la que estamos viendo ahora. La ¿O no? 854 es la norma de Ah, no pignometría. era la del pignómetro. De esa no tengo información. ¿Quién me puede decir qué norma es la que corresponde a absorción, muchachos? Que aparece en el programa, está puesto. Si tienen el programa ahí a la pasada.
y parte no con D, parte con C, me parece. C121, profesor. Ya. Entonces, ¿y qué nombre tiene? ¿La bajaron esa norma, muchachos, de la internet? Determinación de la capilaridad en rocas. Ya. Pero en inglés, el nombre oficial de la norma, ¿quién lo puede leer? Es cosa que bajen si tienen la norma a la mano, ¿ya? Y leen el título de la norma. Domi, las consultas fueron solamente de pignometría hoy día, ¿no? Sí, Ah, por eso fue. Ya. sí, es que yo le dije a los chiquillos que le dieran más énfasis a la D854, pero Claro, igual tienen que leer el programa ellos, pues yo les digo siempre que tienen que ver todas las normas claro. del programa. Entonces, la experiencia correspondía a dos partes, ¿ya? Y aquí va el ejemplo que yo estaba conversando recién con su compañero, ¿ya? Y aquí me lo escribió Rolando. Dice que hay una para la pizarra y otra para el cemento hidráulico. Ya, es la misma. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? Se los voy a explicar. Tenemos un prisma, en este caso un prisma fabricado de roca. ¿Ya? Este prisma fabricado de roca, nosotros queremos ver cómo a través de capilaridad, o sea, esta roca puede absorber agua. ¿Ya? Y un segundo. Fíjense acá. Acá tenemos diferentes prismas. 6 prismas diferentes. ¿Ya? Donde tenemos una base común que tiene un ancho, perdón, una profundidad y un ancho. ¿Ya? Para todo. Y tenemos, es la misma roca. ¿Ya? Y acá esa roca la vamos a sumergir en 3 milímetros de columna de agua. Solamente 3 milímetros. Y vamos a tomar el tiempo en una tablita, por ejemplo como esta, ya que en el tiempo cero ya tengo la misma masa, la masa cero, ya, y la absorción que se produjo es cero. Pero, ¿qué ocurre en el tiempo, en un minuto, ya que son los 60 segundos, ya, en este caso está puesto los 60 minutos, pero la fotografía del minuto ya la sumergimos, entonces el agua inmediatamente trató de penetrar en la roca. ¿Ya? Y el agua, por un concepto que se llama la capilaridad, ya es como si empezara a subir, rellena los poros y empieza a entrar a la roca. Y fíjense, en este caso, acá tenemos una roca que tiene diferentes, es la misma roca, pero tiene diferentes layers, diferentes capas. Las capas están acostadas y acá las capas están verticales. Y en el caso de las capas que están acostadas, ya el agua le cuesta más subir, pero sube. Y en el caso de que las capas están verticales, el agua sube fácilmente por ahí. El concepto de que el agua suba por una roca se llama capilaridad. Y ahora, el concepto de que la roca absorba esa agua que sube por la roca se llama absorción. ¿Ya? Entonces lo que estamos viendo son diferencias de masa. ¿Diferencias de masa entre qué? Entre la roca seca y la roca con agua. ¿Ya? Entonces, la experiencia es la siguiente, ¿o en qué consistía? Tener un prisma, ya, o una roca cualquiera, seca. Le tomamos su valor, sus dimensiones basales, ya, y la sumergimos, la ponemos en un acuario, y ese acuario tiene solamente 3 milímetros de agua. Y empezamos a tomar los tiempos, según lo que dice la norma y la tabla que dice la norma. ¿Ya? Entonces, tomamos esos tiempos y vamos viendo que al tiempo cero está seca. Al tiempo 1 minuto, sumergimos la muestra, pasó el minuto, sacamos la muestra, la amasamos, ¿ya? Y además de eso le sacamos una foto, ¿ya? Tal como aparece ahí, ¿ya?
y luego la volvemos a poner en su lugar. Y así vamos aumentando durante el tiempo. Y existen dos tipos de tasas de absorción. Una tasa de absorción primaria, ¿ya? Que la podemos ver acá, ¿ya? Y una tasa de absorción secundaria. Profe, Entonces, dime, ¿y por qué Orlando, salía ahí que esa experiencia era mal realizada? ¿a dónde? Las fotos que estaba mostrando. No, en la otra, el experimento. ¿Hacia adelante o hacia atrás? Perdón. Esa, A- hacia adelante. ¿Esta? Esa. Oh, oh, atrás parece. Esa. ¿A dónde dice la experiencia mal? Ah, ya. Experiencia de absorción mal realizada. Ya. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que acá sumergieron la roquita, ya, y la sumergieron en una profundidad mayor a 3 milímetros. Ah, ya. No, pero era eso nomás. Ya. Ya. Si cuando vean la norma, bueno, de hecho les va a quedar de tarea, por favor, que ustedes lo van a tener que hacer. Hagan un flujograma de la norma correspondiente a esto, a la que no estudiaron hoy día. ¿Ya? Y esa es tarea para el LOA. Entonces, dentro de ese flujograma va a decir, se toma estos paralelepípedos, ya se le mide la base, se coloca en un recipiente solamente 3 milímetros, no más que eso, ¿ya? Luego, si esto es más que 3 milímetros, ¿qué ocurre? ¿Ya? Es que se estandarizó. Acuérdense que la norma es un estándar de ensayo, y esos estándares de ensayo tienden, o sea, se trata de establecer correlaciones que sean válidas para todo tipo de ensayo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no cumplo con alguno de los pasos que dice la norma, va a estar mal hecho el resultado, ¿ya? Entonces, voy a bajar. Yo les hablaba que habían dos tasas de absorción. Una absorción primaria, ya que tiene una pendiente alta, hacia arriba, ¿ya? Y luego viene una absorción secundaria, que es una segunda gráfica, que es una pendiente que es más plana, ¿ya? La tasa de absorción se saca como el cambio de masa, o el delta de masa, ¿ya? Dividido por el área que está incluida y por la densidad del agua, en este caso de 1, ¿ya? Y con eso vamos a sacar el I, que es la absorción que aparece al lado de acá. Y después, ¿qué es lo que vamos a graficar? Vamos a graficar ese I en función de la raíz del tiempo, la raíz de esos valores que aparecen acá, ¿ya? Y vamos a encontrar una ecuación lineal. Y esa ecuación lineal tiene una característica muy relevante, que dice que el R, acá dice, está como R cuadrado, pero el R debe ser mayor a 0,98, ¿ya? Cuando uno hace el gráfico en Excel, el Excel por defecto le tira el R cuadrado, ¿ya? Entonces, si el R no es mayor a 0,98, ya significa que esta ecuación no es válida. Ya, este resultado no es válido, no cumplió con la norma. Ya se descarta ese valor. ¿Ya? Entonces, eso téngalo presente. Ahora, si yo le digo que esta pendiente es pronunciada y la que viene es más plana, ¿ya? ¿A qué se debe esa diferencia, Fernando? ¿Podría repetirme, por favor, profesor? Mira, Que no me queda como muy claro. lo que estamos viendo, me voy a devolver acá. Lo que estamos viendo es que nosotros dejamos esta roquita en agua, 3 milímetros de agua. Y el agua empieza a entrar, ¿cierto? A subir por capilaridad. Esta roca se empieza a mojar, a pesar más. Y cada vez estoy viendo el delta de masa en función de el área basal. Ahora, esto va a ir creciendo.
si tú lo ves, te fijas, este que viene acá, está completamente húmeda ya en la roca, ¿ya? Y acá, si tú lo ves, a los 60 minutos, estoy aquí y a las 12 horas esto está casi un 100% también húmedo. O sea, la masa subió de la roca, porque tengo más agua adentro, ¿ya? Entonces la pregunta es la siguiente. Hay una absorción primaria que dura hasta las 12 horas, ¿ya? Después viene una absorción secundaria que va de las 12 y varios días se prolongan, una semana, 2 semanas, etcétera, ¿ya? Pero la pendiente en la absorción primaria es mucho más alta que la otra. ¿A qué se debe? Es que viendo, como usted decía, yo creo que al principio, según la fórmula, la ¿Ya? roca va absorbiendo agua, la ¿Sí? pendiente tiene que ir aumentando. Pero ¿Ya? luego hay un punto en el que la roca ya no puede seguir absorbiendo agua y la pendiente es constante. En este caso Efectivamente. cero o va aumentando en muy pequeñas variaciones. Ya, efectivamente así es. Tiene un máximo de absorción la roca. No, después de eso no absorbe más. ¿Ya? Generalmente la gente que estudia arquitectura, a veces cuando construye edificios, este punto es muy importante porque las paredes de los edificios externas, ya, sobre todo los que son, por ejemplo, el edificio Codelco o edificios importantes, ya, es muy relevante el cómo se coloca la roca. El estrato, si va horizontal o vertical. Por ejemplo, imagínense que están construyendo con este tipo de roca. ¿Ya? Si yo coloco esto así, o coloco esto así, imagínense qué ocurriría si llueve. ¿Ya? Yo voy a ver que todo el edificio en la fachada, ¿ya? Porque no es que sea la misma roca, sino que son conjuntos de diferentes rocas que se van emplazando, ¿ya? Está completamente húmeda. Y a veces se da que en algunas construcciones, cuando hay humedad, se ve una manchita en el muro exterior, ¿ya? Porque a veces se construyó con ladrillo y debajo de esa zona había mucha agua, humedad, están regando todos los días y el agua por capilaridad empieza a subir. Se empieza a descascarar a veces la pintura que se coloca, ¿ya? Solamente por el concepto de capilaridad. Entonces, la gente que construye ya tiene que tener presente qué tipo de roca voy a usar. Y lo otro es cómo voy a poner los layers. O sea, cómo voy a poner las capas, si van a ser protectoras, etc. Entonces, hay mucha ingeniería y los arquitectos tienen que tenerlo muy presente. Para el caso de la minería, nosotros tenemos que tener presente que si vamos a trabajar en una zona donde estamos en un nivel freático, esa roca no va a tener las propiedades con las cuales nosotros calculamos originalmente su valor, ¿ya? Sino que van a verse disminuidas en el tiempo. Ya, acá hay un ejemplo claro, ya de cómo determinar, bueno, el cálculo de la absorción, ahí se los va a pasar Dominic, y les va a entregar Domi para que hagan su informe, también unos datos que se los puede pedir al Rodrigo, que tenemos nosotros algunos hechos en el laboratorio para que tengan los grupos diferentes valores de tasa de absorción y calculen. Sí, profe, Dime. en la diapo anterior hay un detalle para que los chiquillos lo tengan en cuenta. En la tabla de la derecha, la única que hay, en el ítem de delta de masa, el delta masa es siempre con respecto a la primera masa medida. En A esta la tabla que arriba. ustedes ven en la tabla de la Ah, sí, diapo, sí, sí. está con respecto a la masa anterior. Ahí hay un error. Sí. Sí, Para que siempre se resta con la masa inicial. ya. Eso no. Vale. Domi, con eso terminamos Ujú. ahora, pero hay una disertación. No sé quién tiene que disertar.
Eran dos profes y Ya. quería hablarle al respecto porque uno es Fernando y la otra es la Francisca. Y logré hablar con ella un poco porque No tiene tuvo muchos internet. problemas con el internet, sí. Y su papá, desde su trabajo, nos envió la presentación porque la niña no pudo mandarla con su correo. Ya, bueno, entonces, pero ella diserta después, entonces. No hay Sí. ningún problema, ¿ya? ¿Y qué hago con el test de entrada, profe? En ese caso. Para ella, Ujú. se lo vamos a tener que tomar después, ¿no? Po? Ya, vale. No va a quedar otra. Ya, ¿y qué más? Fernando, creo que es el Fernando. siguiente. Sí. Ya, Fernando, comparte pantalla. ¿Se ve, profesor, o no? Sí. Ahí. Yeah. Good morning, teacher, assistant, and classmate. My name is Fernando Gavillan, and I will present about an application of engineering system for assessment of the rock mass fragmentation, hybrid approach, and case study. Author of this paper is Amit Asadmer and Sayed Mohammed. Introduction. The block caving is a conventional underground extraction method for very large and massive deposit for secondary rock. Requires minimal drilling and blasting because rock fractures and break itself by internal force and gravity. In this picture, you can see a block caving. In the lower part, the blast is made and the fragmentation of the rock is generated. When the mineral is extracted, the fragment rock will collapse to the gravity and fall. The rock mass fragmentation depends on natural features, environmental, geometrical, and operational parameters. In this process requires enough knowledge and information of the natural fractures of the rock mass and the fragmentation with a core along the draw column. Then the infer result from the rock mass, the following is posed. Rock engineering system. The rock engineering system is a powerful systematic method developed by Houston for studying the interaction among influences parameters to solve complicated engineering problems. The rest has been used in various fields such as slope stability, stability of tunnels, determine and evaluate the influencing parameters on cavity, determine an appropriate hydraulic radius. RES. RES studies the interaction between parameters. One parameters affect the system, just the system affect the parameter. This is called a direct method. The main tool, the RES, is the matrix interaction, BIM. All major influences parameters are arranged along the diagonal of the matrix. The green road that passes through P is called causal. Is influence of the parameters in the system, while the yellow column that passes through P is called effect, influence of the system in the parameter. We assume that X parameter does not influence itself, but in reality, pair interactions are involved. For example, A over B, B over C, C over D, D over A. This concatenation is called indirect interaction. Micmac. For this indirect concatenation, the Micmac method was used.
was introduced in 1971 by Godet. Specific the indirect interaction of parameter on each other, generated a matrix of coefficient, where the parameter interactor with itself. For example, A with A. In this table, the value of diagonal term is not zero, which means that each parameter has also effect on itself. For example, P1 with P1 is 0.71. In this picture, shows how are the interaction between geomechanical parameters. The formation is affected by the 6 parameter, while the formation affect only stress. Hybrid approach and case study. The REST and Micmac methods are combined to analyze the direct and indirect effect on the fragmentation of the rock mass. In this study, for estimation of the rock fragmentation, including parameters, has been grouped into geomechanical, environmental, geometrical, and operational. In total, in this study, 23 parameters that influence the fragmentation of the rock mass had been identified and considered. These parameters were considered by 8 experts: Canada, Chile, Australia, Iran. The parameters are selected. The REST method is used. Then indirect matrix is calculated. The methods are combined and results are obtained. Finally, in this table, the interaction of all the parameters that influence the fragmentation of the rock mass in both methods has been calculated and presented. Fragmentation estimate of case study. Reserve North and Diablo Regimiento from El Teniente deposit and Chemes mines were selected for case study due to difference in the geological structure and rock mass fracture, leading to the different type of fragmentation. Then a table I was made with 23 parameters, and it was quantified with a point from 0 to 4, where the 0 is without interaction and 4 is very high interaction. When the parameters have a numerical value, they are calculated and we obtain the fragmentation index for Reno and Diablo and Chemes. Conclusion. A new method based on the RESP and Micmac was developed to assess the rock mass fragmentation. The Chemes mine has the highest fragmentation potential, while the Diablo mine has the lowest fragmentation potential. Draw right most influence and joint rawness less influence. The geomechanical and environment parameters are generally uncontrollable. Eso es, profesor. Bien, Fernando. En forma resumida y escueta, ya, si tú tu presentación me la
tal como dijo el nombre, me la resume en muy pocas palabras, ¿cuál para ti sería el método ideal? Es que yo creo que al combinar el método Res y Micmac, como decía ¿Ya? ahí en el enunciado, que había un ejemplo igual. Por ejemplo, en un macizo rocoso ponían que interactuaban dos parámetros, por ejemplo, el Correcto. estrés y el desplazamiento. Sí, Pero igual decía en ese ejemplo que hay efectos indirectos que sí, afectan al macizo rocoso, como por correcto. ejemplo el agua, que ¿Ya? puede mover grietas, cosas así. Entonces yo creo que es mejor el método híbrido, porque hace un enfoque a métodos directos e indirectos. Ya. Y la última consulta, ¿de cuántos parámetros estábamos hablando en total? Se estaban hablando de 23 parámetros, que Ya, fueron divididos en 4 grupos. sí. Sí, claro. Tú sabes que las dos minas son las minas del teniente, ¿no? Sí, 2 minas del teniente y una de Canadá, ¿qué más? Ya, Y esto se hizo en base a que igual las estructuras de cada mina son distintas y para cada block caving también era distinto el método. Y también lo que más afectaba en el método híbrido era la tasa de extracción del mineral. ya te voy a hacer una pregunta que se sale de aquí del ramo, ¿ya? ¿La tasa de extracción en qué se mide? ¿Qué unidad? Si no me equivoco, era tonelaje por metro cuadrado hoy día. Exactamente, correcto, eso es. ¿Ya? Esa es la velocidad de extracción en un panel. Domi, un 6,4 por la última respuesta. Ya, perfecto. ¿Ya? Si me lo habéis dicho mal, te hubiera dejado la nota que tenía que pensar. ¿Ya? Bien, muchachos, dejamos esto hasta hasta ahora. Que tengan un buen fin de semana. Acuérdense que la semana que viene no hay nada. Tienen semana libre. ¿Ya? Pero después vienen los informes, se viene pesado. Y van a empezar a llegar las primeras pruebas. Así que aprovechen de descansar pero no se olviden para la siguiente de que por lo menos le echen la mirada a todas lo que dice nuestro programa con las normas que aparecen ahí, ¿ya? Para que no lleguen con alguna norma que no la hayan visto. Hasta ahí nomás, pues. Si alguien tiene alguna duda.